dialogando con el padre Raúl Sánchez. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29 en adelante. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y les dejen en paz. Si su proyecto o actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Palabra de Dios. Bien, vemos que lo que dijo este hombre, el fariseo Gamaliel, ¿no?, doctor de la ley, persona muy estimada por todos, tuvo razón. ¿Por qué? Porque han pasado más de 2000 años y lo que estaban enseñando estos hombres, pues se sigue enseñando. Y lo bueno es que esto sigue. Hay muchas personas interesadas en silenciar el nombre de Jesús. Entonces se han venido infiltrando dentro de la iglesia corrientes de pensamiento, espiritualidades sugestivas, maneras de analizar o vivir una experiencia espiritual que no es la de Cristo Jesús. Fíjese que después de que habló este doctor Gamaliel, fariseo, le escucharon. Entonces, los miembros del consejo hicieron entrar nuevamente a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron nuevamente que no volvieran a hablar en nombre de Jesús. Dice acá, y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. ¿Y qué hicieron ellos? El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías, a proclamar. Seguían hablando, seguían insistiendo. Esa es la labor nuestra, la labor de todo cristiano, de todo católico, es
No dejar de hablar de Cristo Jesús. No dejar de hablar de Cristo Jesús. Y hablar de Cristo Jesús no es simplemente recordar y hacer presente lo que Él hizo en la cruz por nosotros, sino todo lo que Él nos enseñó, todo lo que Él nos advirtió, todo lo que Él quiso que nosotros viviéramos y asumiéramos para tener una vida santa. Así como a estos miembros del consejo y algunos del pueblo, y algunos fariseos, y a mucha gente no le gustaba escuchar, ¿no?, el nombre de Jesús, la enseñanza de Jesús. Hay cuenta la lectura que cuando hablaban sobre qué hizo Jesús, entonces rechinaban los dientes de rabia y querían matarlos. Hoy hay muchas personas que siguen en ese empeño, ¿no? Se enfurecen cuando se habla de Jesús. Vimos la semana pasada, si no estamos mal, unas mujeres que entraron a un templo, ¿no?, con carteles, ¿no?, con letreros y vociferando, ¿no?, que la iglesia tiene un discurso de odio porque está en contra de la muerte, del aborto. Silencian al Señor, lo silencian, quieren callarlo en una misa, entrar a una misa, interrumpir una misa, así nomás de sencillo. Eso es callar a Cristo Jesús. Eso es silenciar la voz del Señor. Nosotros no podemos dejar de hablar de Cristo Jesús y su verdad. Dentro de nuestro mismo contexto católico hay algunos que se han ablandado tanto en la enseñanza y que aceptan cualquier viento de doctrina, ¿no? Entonces, y empapados en ese barniz de la falsa misericordia, entonces también se revuelcan ahí en la silla y provocan ahorcar al padre Raúl o a todo aquel que no piense como ellos. Entonces, creo que vamos a tener que seguir hablando de Cristo Jesús. Muchos quieran matar, perseguir, decir cosas. Tenemos que seguir hablando de Cristo Jesús. Y seguir hablando de Cristo Jesús es hablar de la verdad. Por mucho que a muchos les incomode. Lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos. Tienen derecho a disentir, a pensar diferente, a expresar sus desacuerdos. No hay problema en eso. Siempre en la Sagrada Escritura hubo personas que estuvieron en desacuerdo con la predicación de los apóstoles. Pero una cosa sí es bien clara, la verdad siempre va a salir a flote. Cristo Jesús venció a la muerte y nosotros, cristianos católicos, tenemos que actuar como actuaron estos hombres, que les prohibían hablar de Cristo Jesús y ellos seguían hablando de Cristo Jesús. No obedecían a las autoridades que tenían mucho poder y que de hecho el mismo Pedro enseña que hay que obedecer a las autoridades y hay que someterse a ellas. Pero Cristo Jesús está por encima de las autoridades. Cristo Jesús está por encima de cualquier autoridad y ley. Y usted va a ver que cuando viene una ley que va a ir en contra de lo que enseña Cristo Jesús, de lo que enseña la misma iglesia que Cristo fundó, es cuando nosotros cristianos católicos levantamos la voz. Y entonces levantar la voz dentro de esos contextos y estas atmósferas tan oscuras, pues no caemos muy bien. Pero no podemos guardar silencio. A mí me gusta mucho este texto porque estos hombres con esa tranquilidad asumieron los azotes, asumieron las cárceles, pero seguían hablando. Seguían hablando. Hoy hablar de Cristo ha sido, como en aquella época, ha sido un discurso bastante antipático para las autoridades. Para las autoridades. Hoy nuestras autoridades, pues sabemos quiénes son nuestras autoridades.
Y usted observe quiénes son nuestras autoridades, que los que dicen que son católicos mueven y proponen cosas como si no lo fueran. Y los otros no son católicos ni cristianos y saben cómo mantienen a las naciones. Tenemos que seguir predicando y hablando de Cristo Jesús a tiempo y a destiempo. ¿Obedecer las autoridades? Sí. Mientras no quieran silenciar la verdad de Cristo Jesús. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.